Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues darles las gracias por acompañarnos a este conversatorio. Realmente lo hemos trabajado en la perspectiva de conversar sobre este tema de justicia, haciendo énfasis en la justicia en la investigación, en el juzgamiento de quienes han sido perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos, y como la idea es poder comparar, hacer como un análisis comparativo, una reflexión examinando cómo se ha vivido este proceso de cambio de una dictadura militar hacia una democracia, o incluso superación de los conflictos armados, como el caso de Guatemala y Colombia, poder examinar qué pasó en estos países con estas graves violaciones que se perpetraron, cómo fue ese tránsito frente a los derechos de las víctimas, y qué pasó entonces con esos perpetradores. Ya Liliana nos señalaba, la idea es compartir con personas que su vida la han dedicado a esta labor de defensa de los derechos humanos, de judicialización, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de la verdad de estas graves violaciones de los derechos humanos. Yo voy a hacer una presentación muy somera de los invitados y de la invitada, para que podamos entender también la dimensión de lo que ha sido su experiencia y por qué la importancia de conocer eso que nos quieren contar en la tarde de hoy. Pues Daniel Eduardo Rafecas es juez en Argentina y profesor, y como juez desde el año 2004 ha tenido dentro de su juzgado el conocimiento y el juzgamiento de casos de graves hechos que se perpetraron en la dictadura militar. Entonces ha llevado hasta el juzgamiento varias de las causas por este tipo de crímenes. Miguel Ángel Urbina, por su parte, es guatemalteco, ha sido asesor, consultor en procesos de reforma en los sistemas judiciales en varios países de América Latina. Actualmente incluso está asesorando la transformación de la Fiscalía, los cambios en la Fiscalía en México, y ha sido también como asesor de los litigios que se han llevado en distintos países, también contra perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos, tanto en Guatemala como en Salvador. Actualmente está asesorando también ese tipo de casos. En Honduras también ha llevado procesos. Y Soraya Gutiérrez es colombiana, es muy conocida defensora de derechos humanos en el país, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y con una vasta experiencia también en el litigio de este tipo de casos en el país. Entonces estas son las personas que nos van a acompañar en la tarde de hoy. ¿Cómo aspiramos a hacer este conversatorio? O sea, hemos definido como varios bloques temáticos, y los vamos a ir abordando de manera que cada uno de ellos pueda absorber algunas preguntas o hacer esas reflexiones que queremos en estos distintos temas. Entonces, un primer bloque de trabajo va a ser a partir del conversatorio con ellos, y a partir de unas preguntas que yo estaré un poco dinamizando, y un momento posterior va a ser las preguntas que desde el público puedan hacer también a los ponentes. Y ya la idea es poder dar clausura más o menos en unas 2 horitas para que puedan descansar. Bueno, uno de los primeros temas que queremos abordar es esa situación esos modelos de justicia que conocemos también en relación con la aplicación de sanciones, el juzgamiento de este tipo de la criminalidad en general. Entonces, un poco hemos visto que tanto como en Guatemala como en Argentina, un primer momento fue el de leyes de punto final, leyes de perdón y olvido. Fue también esa lucha de las víctimas la que hizo que esas leyes se revirtieran y que pudiera darse tras muchos años
el proceso de juzgamiento. De hecho, estamos hablando seriamente de un juzgamiento que empieza más o menos en el 2004-2005. Igual en Guatemala. En Guatemala pasó también que después de que se firmaron los acuerdos de paz, se cerró el conflicto y el tránsito a esa reconstrucción del país con leyes de punto final, y fueron las víctimas también las que después de muchos años logran mover esos juicios y llevar adelante procesos contra estos victimarios. Ahora bien, nosotros en Colombia tenemos una justicia ordinaria y tenemos también, antes del proceso de justicia y paz, con los paramilitares, y ahora el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se denomina como una especie de modelo de justicia transicional. Entonces son dos modelos de aplicación de justicia frente a los crímenes cometidos en los contextos de conflicto armado, donde se supone que la verdad es el centro, ¿sí? Y que en Colombia el centro de la verdad y de la reparación hace que se aminoren las penas a quienes han cometido estos delitos, lo que implica obviamente que se sometan a esas jurisdicciones. Eso es una diferencia sustancial. Pero ¿cómo llegaron ustedes, Daniel y Miguel, un poco a ese proceso de juzgamiento de estos victimarios cuando tenían esas leyes que cerraban cualquier posibilidad de acceso a la justicia para las víctimas? Gracias, Lili. Bueno, muy buenas tardes. Sí, creo que el caso argentino es bastante interesante en ese sentido, porque la dictadura cívico-militar en la Argentina terminó en 1983. En 1985, tal vez muchos de ustedes lo recuerdan o lo conocen, el presidente constitucional Raúl Alfonsín logró llevar adelante un juicio histórico en mi país, que fue el juicio de las juntas militares, llevado a cabo por un tribunal de jueces federales, digamos, que estaban desde antes en sus cargos. Y bueno, fue un juicio histórico que terminó con condenas para casi todos ellos: Videla, Macera, los principales responsables de terrorismo de Estado que vivió mi país entre 1976 y 1983. Lo que ocurrió después fue trágico para nuestro país, porque las Fuerzas Armadas, la Corporación Militar y los cómplices civiles, temiendo que esos juicios, esas investigaciones y juicios se extiendan a los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, bueno, pusieron en jaque con amenazas de golpe de Estado a mi país en 1986, y lamentablemente, bueno, la democracia argentina claudicó frente a esa extorsión, especialmente de la Corporación Militar, y es en ese momento, en 1986 y 1987, que se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, más conocidas como leyes de impunidad, que desde el Poder Legislativo y desde el Poder Político, y con el aval de la Corte Suprema de ese momento, 3 votos a 2, cancelaron en mi país toda posibilidad de continuación de los procesos de enjuiciamiento hacia los otros autores en todos los niveles de los delitos que se habían cometido en ese contexto. Inmediatamente luego vinieron 10 años de un gobierno neoliberal de derecha presidido por Carlos Menem, que se reveló como un gobierno, si bien era un gobierno democrático, era claramente favorable a las expectativas de los mandos castrenses y de los cómplices civiles. Y bueno, fue un gobierno que avaló y consolidó las políticas de impunidad en mi país. En primer lugar, el primer acto que realiza el presidente Menem, nada más asumir el cargo de presidente en diciembre de 1989, fue indultar a todos los militares que habían llegado a ser condenados en los juicios a las juntas, y instalar a través de los circuitos comunicacionales oficiales y también en los contenidos formales educativos
una política de supuesta reconciliación, pero una reconciliación sin justicia, sin verdad y con el expediente también de acudir a las reparaciones materiales, ¿no?, con las que conformar o consolar, digamos, a las miles y miles y miles de víctimas. Luego el gobierno siguiente siguió la misma línea de negarse por completo a la reapertura de los procesos, y por lo tanto tenemos un periodo en mi país entre 1986 y hasta aproximadamente el año 2003, unos 17 años de políticas de Estado, de olvido y de impunidad respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura. Entonces, con leyes de impunidad, con indultos, con políticas activas de negación y de relativización de lo que había sido el terrorismo de Estado, además esta política tenía un apoyo tácito de los grandes medios masivos de comunicación. Sin embargo, en paralelo, durante toda esta época, durante estos 17 años de políticas de olvido e impunidad, los colectivos que representaban a las víctimas, que son muy conocidos en toda la región, como las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Hijos, que reunía o agrupaba a los hijos de personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura, y organismos de derechos humanos que, bueno, hoy en día tienen también 40, 50 años de trayectoria, ¿no? Siempre pugnaron públicamente por contrarrestar estas políticas de olvido y de impunidad. Nunca abandonaron la lucha, nunca cejaron en sus objetivos, siempre procuraron llamar la atención de la comunidad internacional, exploraron todas las vías jurídicas habidas y por haber para intentar sortear este enorme dique de impunidad que había y de olvido que había en mi país. Lo encontraron por la vía internacional, a través de la apertura de procesos de justicia universal, en Madrid con el juez Garzón, en Nuremberg con el caso Elizabeth Kasseman, en Roma con los desaparecidos italianos, en París con el asesinato y desaparición de dos monjas francesas, Léonie Duquet y Alice Domon, que llegaron a condenas incluso en ausencia de militares argentinos. Es decir, la estrategia mancomunada de los organismos de derechos humanos fue presionar al gobierno argentino y a la justicia argentina por la vía de la justicia universal. Y una sumatoria entonces de estrategias comenzaron a generar alguna grieta, una pequeña grieta en ese dique, por donde empezó a filtrarse la luz de la justicia y la verdad de mi país. Un juez en solitario, un juez federal en solitario en el año 2001, declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia a la ley de punto final. Ese primer fallo, el fallo Simón, fue confirmado luego en la Cámara Federal y finalmente en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que decir también que a partir del año 2003 llega al poder el presidente Kirchner, que hace un giro de 180 grados en estas políticas de impunidad y, para sorpresa de toda la clase política, decide impulsar los procesos, apoyar a los organismos de derechos humanos en sus demandas, y este proceso entonces de reapertura de las causas judiciales continúa hasta el día de hoy. Ya llevamos algo así como 15 años de continuidad en los procesos de juzgamiento y condena a miles de autores y cómplices de crímenes tales como homicidios agravados, secuestros, torturas, violaciones, robos o pillaje, allanamiento de morada, falsificación de documentos, sustracción de niños, prácticamente todo el Código Penal, digamos, ¿no? Todo ello bajo el amparo de la consideración de que se tratan en todos los casos de crímenes de lesa humanidad. De modo tal de que, respondiendo entonces, Lili, a tu primera pregunta, no hay ninguna duda que un factor fundamental
en lograr el escenario actual que tenemos en la Argentina de repudio de prácticamente toda la sociedad, de repudio al modelo autoritario de Estado, a las prácticas del terrorismo de Estado, de repudio a los perpetradores y de simpatía y apoyo a las víctimas, ha sido logrado gracias a que en los malos tiempos fueron los organismos de derechos humanos y los colectivos de víctimas los que sostuvieron las banderas y avanzaron pese a que el panorama era absolutamente oscuro, no se veía la luz al final del túnel, parecía que estaba todo perdido, nunca bajaron los brazos. Y finalmente, de una manera, bueno, como suelen suceder las cosas inesperadas, los factores políticos y judiciales se alinearon, se dio la oportunidad y la verdad que la Argentina no lo desaprovechó. Miguel, ¿y en Guatemala cómo fue ese proceso? Muchas gracias, es un placer y un honor para mí poder compartir con ustedes. Anoche precisamente y hoy por la mañana cerrábamos ahí algo que a mí me dejó marcado en una conversación que tuvimos con una amiga anoche que decía, vivió ella en Guatemala y ahora vive en Colombia, y me decía, yo no sé si Colombia es una Guatemala en pequeño o Guatemala es Colombia es una Guatemala grande o Guatemala es una Colombia en pequeño, no sé. Y algo que me hizo reflexionar mucho, porque tenemos muchos parecidos y muchos desafíos en común. Guatemala vivió una de las guerras más largas de América Latina, superada solo por Colombia. Nosotros tuvimos 36 años de conflicto armado interno, 200.000 ejecuciones extrajudiciales declaradas, digamos, de las que se tuvo conocimiento, 50.000 personas desaparecidas, que son datos muy pequeños si se comparan con los datos que tiene Colombia. Básicamente el estigma que acompañó a las víctimas durante muchos años fue esta política emprendida desde el Estado, desde el gobierno, o de los diferentes gobiernos, en donde las propias víctimas eran nuevamente revictimizadas. Las víctimas eran las culpables de lo que les había pasado. Y esto se reduce a una frase que yo también escuché acá en Colombia: si les pasó algo, es porque en algo estaban metidas. Y esto me hizo poder comprender un poco cuáles eran las dimensiones y de lo que ustedes están viviendo, de lo que nosotros hemos vivido. Luego de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, se vino básicamente un ataque muy fuerte hacia las víctimas, de estigmatización y de culpabilización. O sea, eran las víctimas las que habían buscado que las desaparecieran por haberse opuesto, por haber sido calificadas por el gobierno como enemigo interno. He de decirles que nosotros, al igual que ustedes, tenemos, o el Estado calificó como enemigo interno a cualquier persona que, aún sin ser comunista, podría representar una amenaza para el Estado. Esto está en numeral 3 de la definición de enemigo interno en los manuales de guerra contrasubversiva aprobados en Guatemala durante los gobiernos militares. Y después de la firma de los acuerdos de paz nos tocó remontar esa estigmatización, y he de decirles que en un primer momento sí teníamos claridad de que podían llegar a haber casos, pero no sabíamos tampoco mucho cómo. O sea, era como un aprendizaje permanente. Por ejemplo, nos encontrábamos con cementerios clandestinos y los fiscales no sabían cómo hacer una exhumación, digamos, cómo ordenar una exhumación. Los jueces tampoco tenían la menor idea. Y recuerdo que una de las primeras tareas que tuvimos que hacer fue un manual para la práctica de exhumaciones. Y hasta hoy también, digamos, hay como criterios encontrados, no se sabe muy bien quién las ordena, depende del temperamento del juez o del fiscal, ¿no? Entonces,
después de haber firmado la paz en 1996, digamos que han transcurrido bastantes años y seguimos muchas veces, en algunos casos, con los mismos dilemas. Y se aprendió a hacer exhumaciones, se aprendió a ir investigando casos de personas desaparecidas, hasta que en un momento determinado, y esto fue la coyuntura en medio de la firma de los acuerdos de paz, la que nos permitió ir abriendo algunas brechas. Uno fue uno de los casos más importantes en esa apertura, digamos, es el caso Alioto, que fue un estudiante al cual le dio muerte a la policía producto de una manifestación, y eso nos permitió ir comprendiendo algunas cuestiones como de qué se trata esto de la autoría inmediata, ¿no? Y cuáles son los diferentes niveles de autoría. Otro caso muy importante en estos inicios fue el caso Chamán, que fue la última masacre que cometió el ejército, y producto de esto un juez se atrevió a abolir el fuero militar para casos de graves violaciones de derechos humanos. Y luego el caso Mac, que en esto Helen Mac ha sido una luchadora incansable en buscar justicia para las víctimas, y sobre todo por su hermana, que fue asesinada en el marco del conflicto armado interno. Era una antropóloga. Y estos fueron como nuestros primeros 3 referentes y nuestros primeros tres casos experimentales, de alguna manera, en un contexto muy hostil, en donde las víctimas eran las responsables de haber sido asesinadas, en donde las víctimas eran responsables de haber sido desaparecidas. Y acá fue, digamos, esto permitió, creo yo, para nosotros en el mundo jurídico, porque acá creo que hay que distinguir entre lo que hicieron otras profesiones de lo que hicieron los abogados. La lucha y la demanda de justicia siempre estuvo a cargo de las víctimas, o sea, las víctimas siguieron buscando a las personas desaparecidas, las organizaciones siguieron acompañando, y creo que los abogados fuimos los que llegamos un poquito más tarde ya a tratar de entender esa complejidad de hechos que se habían dado durante el conflicto armado interno. Entonces, en síntesis, coincido con lo que dice Daniel, la demanda de justicia está en manos de las víctimas, está en manos de las organizaciones. Es lamentable decirlo, pero hay que comprenderlo también de cara a que nuestros países tienen una impunidad estructural. Entonces yo les decía el día de ayer, frente a esta impunidad estructural, ¿qué diferencia hace un robo en una calle de una violación grave a los derechos humanos? Si lo vemos en términos numéricos, la misma impunidad que hay de un robo en la calle es la misma impunidad que tenemos frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión importante de cuál es el modelo de justicia al cual aspiramos a construir. Bueno, yo observo un poco de lo que han planteado, y es como la misma justicia ordinaria ha jugado un papel muy clave en la definición en el juzgamiento de estos crímenes. Lo otro es que se logró judicializar a los autores materiales, pero ustedes también tienen experiencias muy positivas del juzgamiento de personas que jugaron un rol muy decisivo en esa estrategia de represión en sus países. O sea, tú contabas de Videla, o sea, de los que estaban en la cabeza de la junta militar. En Guatemala se judicializó a Ríos Montt, y han tenido esa posibilidad de llegar a esas personas que pudieron delinear esas políticas de represión. Aquí nosotros en Colombia, Soraya, encontramos un proceso, por ejemplo, como el de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización o a través de la desmovilización de los grupos paramilitares. Llegaron algunos de ellos al proceso judicial, han dicho algunas cosas interesantes, han dicho algunas verdades, han señalado
algunos responsables, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha tenido Colombia esa posibilidad? ¿Cómo ha enfrentado Colombia esa posibilidad de investigar y juzgar a estos máximos responsables? Los máximos responsables de los crímenes de los paramilitares ya fueron efectivamente juzgados. Bueno, muchas gracias, Lili. Yo de todo un saludo a Miguel, a Daniel, un saludo también a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación con la pregunta, sí, esta justicia transicional, como de alguna forma se denomina lo que fue todo el procedimiento de justicia y paz, ha logrado investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de lo que ha sido la violencia política y la responsabilidad de tanta victimización en Colombia. Yo diría que después de casi 13, 14 años de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, pues los resultados son bueno, bastante limitados. O sea, encontramos que de 32.000 paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno del expresidente Uribe Vélez, más o menos fueron 4.000 algo que se sometieron a este procedimiento de justicia y paz, en donde ellos tenían que decir verdad a cambio de obtener unas sanciones alternativas. El tema está en que estos procesos tuvieron muchas limitaciones en relación con ese acercamiento a la verdad. Uno, porque en los primeros momentos y fases de este proceso realmente esa verdad fue muy limitada y fue una verdad que terminó revictimizando a las víctimas en la medida en que, como sucedió en Guatemala, digamos, existían justificaciones en relación de por qué se perpetraron estos crímenes, y esas justificaciones estaban relacionadas con tratar siempre a las víctimas en una relación con grupos guerrilleros u otro, y negando de fondo, digamos, que esta victimización fue originada por una política de persecución que nosotros hemos sostenido y lo hemos hecho a partir un poco de lo que ha sido el acompañamiento de más de 30 años del colectivo de abogados a víctimas, y es que el paramilitarismo finalmente era un tercer actor. El paramilitarismo hizo parte de una política, hizo parte de una estrategia, hizo parte de un modelo de represión que tuvo unos móviles, que tuvo unos propósitos, que tuvo unas intencionalidades de atacar, de reprimir, de destruir procesos sociales, organizativos, de destruir la oposición política en Colombia. Y por supuesto que esta estrategia no fue aislada de todo un modelo que tuvo el apoyo de gremios de actores económicos, que tuvo todo un apoyo de actores políticos, que tuvo un apoyo también de actores internacionales. Es decir, después de 14 años, muchas de las versiones libres que se han logrado recibir en Justicia y Paz, pero también las propias sentencias en donde se han señalado contextos, establecen esa responsabilidad de sectores del Estado en lo que ha sido el accionar de grupos paramilitares. Por supuesto que la Ley de Justicia y Paz estuvo destinada, fue a juzgar y sancionar a los miembros de esas estructuras paramilitares. No estuvo destinada, digamos, a establecer esas responsabilidades de quienes estuvieron detrás de este fenómeno paramilitar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, lo que hizo Justicia y Paz fue compulsar copias en relación con esos terceros o miembros de las fuerzas militares u otros agentes del Estado u otros empresarios señalados de haber apoyado, financiado estas estructuras paramilitares, y esas compulsas de copias finalmente llegaron a la justicia ordinaria y allí han estado durmiendo. Se señala que son más de 15.000 compulsas de copias, 15.639 compulsas de copias contra fuerza pública, alcaldes, gobernadores, políticos, y realmente los avances en la justicia ordinaria han sido muy limitados. Digamos, la verdad que se esperaba obtener ha sido fragmentada, y eso impide que se pueda conocer cómo funcionaban esas estructuras, esas redes de apoyo y todas esas estructuras responsables de toda esta victimización, y allí tenemos una primera dificultad. En un segundo nivel uno podría decir, bueno, logramos digamos, en lo que se conoció aquí en Colombia como la parapolítica, avances significativos en esa relación de políticos con estructuras paramilitares. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia hizo esfuerzos en relación en el 2012, cuando se creó una comisión al interior de la Corte Suprema de Justicia para investigar todos estos vínculos de congresistas con las estructuras paramilitares. Fueron más de 60 sentencias. Sin embargo, creo que pese a estos esfuerzos, sin embargo, lo que tuvo que ver con esas investigaciones de cómo operó las redes de colaboración entre paramilitares y
estructuras locales, por ejemplo, quedó reducida, o sea, investigaciones en relación con esos vínculos regionales, territoriales, realmente son muy pocos. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigar a gobernadores y alcaldes. Creo que solamente hay más o menos 8 sentencias contra gobernadores, algunas sentencias contra alcaldes, pero realmente allí las investigaciones han sido precarias, y lo peor de todo es que se fragmentan, y al fragmentarse no se logra establecer, digamos, cómo operó esa estructura para poder desmontarla. En lo que tiene que ver con los empresarios, realmente allí los resultados han sido muy limitados. Tal vez lo más que avanzó la Fiscalía en sede ordinaria fue investigaciones que adelantó contra el Fondo Ganadero en Córdoba por sus vínculos con el paramilitarismo. Se sabe que más de 14 integrantes de este Fondo Ganadero han sido investigados, pero realmente la Fiscalía no avanza, no hay voluntad política real de querer establecer esos máximos responsables que estuvieron detrás de los crímenes. Y por supuesto, lo que significa hoy, lo que va a ser la aplicación de todo este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pues se constituirá una puerta de esperanza que efectivamente todos los que habían participado directa o indirectamente en el conflicto armado y la violencia política pudiesen rendir cuentas, pero sin embargo pues hemos tenido decisiones a nuestro juicio desafortunadas de la Corte Constitucional, por ejemplo en lo que tiene que ver con la participación de terceros, que se llaman terceros y que responden a esos sectores empresariales, en donde la comparecencia va a ser voluntaria y digamos la comparecencia de otros actores vinculados también a la institucionalidad. Entonces, realmente construir la verdad ha sido una verdad fragmentada, siempre lo hemos dicho, ha sido una verdad fragmentada. Creo que hay unas ventanas de oportunidad que hoy abre Justicia y Paz. Creo que el movimiento de derechos humanos, el movimiento de víctimas tiene unos grandes retos, unos grandes desafíos de cómo vamos a lograr nosotros develar y aportar a esa verdad que Colombia reclama, una verdad que en lo que tiene que ver con esas responsabilidades del Estado, en lo que ha sido la criminalidad, en la violencia política, en esa persecución sistemática, aún no quiere salir, aún es negada, y creo que tenemos un desafío y un reto enorme en términos de construir, aportar, ayudar y luchar por esa verdad, y lo vemos como un reto en la medida en que esa verdad va a permitir establecer qué pasó en Colombia, cuáles fueron esas responsabilidades, cómo tienen que rendir cuentas quienes han sido responsables de esa violencia política, y sobre todo en esa perspectiva de construir garantías de no repetición. La verdad como un elemento fundamental para establecer por qué pasó, cuáles fueron esas causas y cómo establecemos reformas profundas, estructurales, que logren atacar esas causas que han generado esa persecución masiva, sistemática, que no desaparece aún, a pesar de que tenemos un acuerdo de paz que se profundiza hoy con el asesinato de líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos, porque precisamente esa verdad no sale, porque precisamente la justicia no ha actuado en relación con esos máximos responsables que han estado detrás de lo que hemos denominado la guerra sucia o el terrorismo de Estado en Colombia.